Soy Higinio Marín, profesor de filosofía en la UCH CEU. Qué bonito eso del don del espíritu que es la saciedad, ¿no? Yo lo diría con una palabra castellana que me parece el contento, ¿no? O sea, el quedar no simplemente saciado o satisfecho, sino saciado y satisfecho en un estado de reposo feliz, o sea, contento, ¿no? Y es muy buena consideración esa porque atiende a mi juicio a la dimensión de la existencia humana que hoy está mal distorsionada, que es el deseo humano. Para lo que nosotros no encontramos descanso, socialmente hablando, es para el deseo. Y no encontramos descanso porque concebimos el deseo básicamente en su forma posesiva, en su modalidad posesiva, un deseo de algo de lo que carecemos. El deseo de aquello de lo que carecemos nos genera siempre agitación, con la forma de la búsqueda o con la forma de la frustración. Pero el deseo posesivo tiene muchos inconvenientes. Uno de ellos es que si se desea algo, si se desea poseer algo de manera suficientemente intensa, uno se introduce en una dinámica por la que fácilmente va a quedar poseído por aquello que desea poseer. Lo cuenta Andersen en un cuento terrible que son los zapatos rojos. Una chica que desea muy intensamente que le compren unos zapatos de baile rojos y además miente para conseguirlo, en fin, una cosa muy tétrica al estilo de Andersen, y al final consigue los zapatos, pero los zapatos la poseen y la mantienen en un baile perpetuo. Un baile perpetuo es una imagen preciosa literaria de la demencia, del delirio, ¿no? Hasta que les tienen que cortar los pies, ¿no? Esto debería de hacernos pensar. En ese cuento hay una sabiduría, hay una visión antropológica profunda. Cuando deseamos con una intensidad desmedida, y es desmedida porque no hay un deseo que oponer a ese deseo posesivo, un deseo más fuerte, más profundo, más dinamizador de la existencia. Cuando no existe esa versión del deseo, el deseo posesivo se vuelve desmesurado, y esa desmesura genera la posesión del que desea, por aquello que desea poseer. Parece un trabalenguas, pero es real, ¿no? Ese asunto es muy interesante, lo cuenta el sociólogo Anthony Giddens de otra manera. Dice que en las sociedades modernas, en la medida que se ha producido el proceso de destradicionalización, o sea, a menos tradiciones, lo que crecen son las adicciones. Las tradiciones son siempre un sistema de convenciones, incluso calendarizado, y con una cierta estructuración horaria de la existencia, en la que se producen la alternancia de momentos de satisfacción y de privación voluntaria. Todos los sistemas sociales han tenido alguna restricción en el alimento. Claro, o sea, tiene una dimensión dietética, no solo desde el punto de vista nutritivo, sino es una especie de dietética del espíritu, ¿no? Nosotros en nuestras sociedades vivimos en un régimen de satisfacción obesa del deseo. Satisfacemos el deseo por saturación, pero a un deseo que es un deseo posesivo. Y no tenemos la alternancia entre el tomar y el dar, entre el tomar y el no tomar, que es el sistema con el que las tradiciones organizan la existencia. Y entonces es muy significativo que lo que crezcan sean las adicciones, que en el fondo es eso de que como desees demasiado intensamente algo, el objeto que deseas poseer te termina poseyendo, te termina esclavizando. Entonces, ¿cómo moderar ese deseo posesivo? ¿Cómo de bienes, de comodidad, de reconocimiento, de éxito? ¿Cómo moderarlo? Desde sí y por sí no es posible. Por eso todos los planteamientos filosóficos y psicológicos que piensan al ser humano como una especie de fuente de deseo posesivo no pueden prever ninguna otra forma de realización que un estado de satisfacción cumplida, que busca a la satisfacción por saturación y genera esa morfología obesa del deseo contemporáneo en las sociedades contemporáneas. Ahora, la manera de moderarlo desde dentro
y de reformular sus proporciones y su intensidad es entender que los seres humanos tenemos una forma de deseo mucho más decisivo, mucho más interior, mucho más capaz de dinamizar y dar forma a la existencia, que es el deseo comunicativo. El deseo comunicativo no se desencadena en relación a algo de lo que se carece y que se quiere poseer, sino que se desencadena precisamente a partir de algo que uno posee y cuya posesión genera la dinámica expansiva y comunicativa de ese bien. La forma más elemental es cuando uno le cuenta un chiste y le parece una cosa realmente graciosa y ocurrente, uno siente la dinámica expansiva de comunicarlo, ¿no? Hay apóstoles de películas que ven, o de bares que entienden, o de restaurantes, una especie de apostolado espontáneo y civil. Bueno, la posesión de un bien genera una dinámica expansiva y comunicativa. Y ese deseo no es un deseo que tiene en su corazón una carencia, sino exactamente lo contrario, una posesión. Una posesión que no está privada, por tanto no se padece. Lo único que genera es la dinámica de su comunicación, de su participación, porque cuanto más se participa, más perfectamente se posee. No son cosas que para tener hay que evitar darlas, sino que solo se tienen en la medida en la que se dan. Todos los bienes realmente, todas las cosas que se poseen con la experiencia interior de que se trata de un bien, desencadenan esa dinámica expansiva. El deseo sexual, por ejemplo, no puede tener otra fuente de moderación que esa. Puede ser reprimido, puede ser disciplinado, y muy bien, esta es una educación que todas las sociedades, menos la nuestra, suministran a sus niños y a sus jóvenes. Pero esa disciplina es una especie de estrategia de contención. Hay una estrategia de maduración interior del deseo sexual que tiene que ver con el proceso de vinculación entre la intimidad comunicante y el deseo sexual, que tiene una dimensión posesiva. El deseo sexual se reproporcionaliza, queda contento. Entre los dones esos del Espíritu Santo que hemos dicho, la saciedad y el contento, así se produce el milagro de la castidad y de la cristiana. Se produce no por represión, no por cancelación. Cuando esas son las estrategias dominantes, hay un elemento patógeno que va a generar fenómenos de incoherencia o peores. Se modera por la pasión interior dominante de comunicar un bien. Y en este caso, de comunicar un bien que es la propia intimidad. Hegel define así el espíritu. Dice que el espíritu es que es espiritual el ser que es capaz de ponerse a sí mismo como contenido de la comunicación. Eso tiene la forma del deseo. Todos deseamos la comunicación cumplida de uno mismo en otro. Yo creo que esa es la relación esponsal, esa es la relación amorosa, y que ese es el entorno donde se genera esa intimidad que es capaz de moderar el deseo, no de sofocarlo, no de eliminarlo, no de eliminar las discrepancias y las divergencias, porque nuestro deseo está roto y está fragmentado y nunca va a haber una coincidencia perfecta, pero sí de moderarlo interiormente y de hacerlo asimilable e integrable en esa dinámica de comunicación personal que es más grande. Y lo que vale para la sexualidad vale para la afectividad, vale para el deseo de reconocimiento, vale para el deseo de bienes materiales. Así que la cura del deseo no es algo que se pueda hacer desde un punto de vista meramente psicológico o meramente terapéutico, psiquiátrico. La cura del deseo es un asunto que tiene dimensiones existenciales y por tanto que apela a entornos de sentido, o sea, como la matrimonial. De verdad, ocurra lo que ocurra, en la pobreza y en la riqueza, en la enfermedad, en la deformidad de un rostro, de verdad puedes prometer un vínculo incondicional, puedes mantener que no te ausentarás, que no me dejarás solo o que no me dejarás sola, de verdad. El que hace esa promesa, que es una promesa que expresa un anhelo originario del corazón humano y que hacemos todos, pero algunos la hacemos con la pretensión de darle cumplimiento. De verdad está en nuestra mano hacer semejante cosa.
Por eso, al hacer esa promesa con la convicción determinada de darle cumplimiento, uno sabe que está apelando a un poder más grande que el suyo, que uno no es capaz de hacer cumplir esa promesa, de que el otro forma parte de lo que necesito para cumplir la promesa. Los esposos, y la esposa, una de las cosas que hemos asumido es la obligación de hacer posible el cumplimiento de la promesa del otro. Somos corresponsables de que el otro pueda cumplir esa promesa, no convirtiéndola en una tortura, o en un drama, o en un trauma, ¿no? Pero aún así, ni siquiera juntos, ¿no? Yo creo que ese es el movimiento espontáneo y razonable por los que se hacen esa promesa de corazón. Se van a un sitio donde creen estar más cerca de un poder más grande que el suyo. Creo que lo de casarse por la Iglesia es una expresión certera. O sea, casarse en la Iglesia es una expresión certera. Queremos hacer una promesa cuyo cumplimiento no está en nuestra mano y hace falta un poder más grande que el nuestro. ¿Dónde en este mundo localizan los seres humanos el poder? Pues en los lugares sagrados. Pues vamos a los lugares sagrados a hacerlo, ¿no? A invocar el auxilio a un anhelo del corazón que sospechamos que nos haría felices poderles dar cumplimiento. Así que nosotros tenemos la misma experiencia, la común experiencia humana de que estamos fragmentados, de que estamos fracturados, de que junto con ese deseo de incondicionalidad, y por intenso y sincero que sea, siempre hay corrientes adversas en nuestro propio interior, que deseamos eso y su contrario, que somos eso y su contrario. Y al mismo tiempo tenemos la expectativa esperanzada de que acudan en nuestro socorro. De que contra lo que cabía esperar, contra lo esperable, ocurra lo inesperable, y es que uno sea capaz, más allá de sí mismo, de mantenerse a sí mismo en lo prometido. No me parece que haya forma más genuina ni más intensa del ejercicio de la esperanza que hacer promesas incondicionales. Claro, nosotros tenemos una especie de psiquiatrización comprensible de la vida de los sujetos, de la vida de la conciencia, pero hay palabras que no se dejan domesticar a esta psiquiatrización psicologista tan propia de nuestras sociedades. Por ejemplo, la palabra cordura. La palabra cordura significa que alguien está en su sano juicio, o sea, que disfruta de una situación de salud psíquica, por así decir. Pero claro, la cordura no es un fenómeno que se pueda medir bueno, se puede medir todo, pero quiero decir que consiste en aquello que miden los test o los protocolos sintomatológicos de psicopatología. La cordura es la palabra misma, por eso digo que no se deja someter a esas restricciones. Viene del latín cordis, que significa corazón. Tener cordura es tener corazón, pero el ejercicio propio del corazón es el recordar, que también incluye la palabra cordis en su etimología. Y recuerda el que regresa las cosas al corazón, el que no deja caer ni la existencia ni lo sustancial de la existencia en el olvido, el que mantiene presente, el que regresa al corazón. Muy interesante que en la literatura occidental este rasgo se destaca como apreciablemente femenino. No exclusivamente femenino, pero apreciablemente femenino. Penélope es la que no deja caer en el olvido al marido ausente. María en los evangelios es la que guarda en el corazón.